Muchas veces en la vida, las personas no obtienen lo que quieren y necesitan porque no lo buscan. Es una lección difícil de aprender para las personas porque son cínicas desde el principio y presumen que no hay manera posible de avanzar. Pero no es tan irrazonable asumir que no vas a acertar en lo que no apuntas o no vas a acertar en lo que apuntas y no disparas. He visto una y otra vez que si las personas presentan una visión de lo que consideran digno de perseguir, que es algo que tienes que determinar en diálogo contigo mismo. Es como si, dadas las difíciles precondiciones de la existencia, hay algo que puedas concebir que considerarías lo suficientemente valioso como para que tú serías motivado para perseguirlo. Es una pregunta filosófica profunda y no es una irrazonable. Es un buen lugar para empezar. La vida es lo suficientemente difícil como para hacerte cínico, amargado, suicida, homicida e incluso genocida, y en cierto sentido, no es sorprendente. Y luego la pregunta es, bueno, ¿hay algo que puedas perseguir que permita que eso sea así? Aceptable o quizás incluso deseable. ¿Qué es algo que hacer que justifica el sufrimiento? Es difícil decir qué sería eso para cada uno de ustedes, algo que pueden descubrir. Por esto, en parte, Nietzsche estaba equivocado. Nietzsche pensó que después, Dios había muerto, los seres humanos tendrían que inventar sus propios valores. Pero los psicoanalistas, diría que Jung principalmente entre ellos, presentaron una contraargumentación muy poderosa que era que, bueno, no puedes inventar valores. Ya están integrados en ti. Tienes que descubrirlos. Y creo que eso es cierto para cada persona. Es como, bueno, ¿qué te justificaría en el abandono de tu resentimiento y hostilidad? ¿Cuál sería un objetivo suficientemente aventurado? Esto es parte del problema con la perspectiva colectivista. Estuve reflexionando sobre ello hoy también. Como psicoterapeuta, aprendí a no resolver los problemas de mis clientes por ellos. Ofrecer consejos te convierte en un mal terapeuta. Quiero decir, a veces lo haces, porque hay situaciones relativamente triviales que simplemente necesitan ser estrategizadas. Pero fundamentalmente, lo que quieres hacer, si eres cuidadoso, como amigo, miembro de la familia o psicoterapeuta, es ayudar a la persona a descubrir su propio camino hacia adelante, ¿verdad? Y eso va a ser un camino difícil porque significa que van a tener que aceptar la carga de su vida y luego van a tener que encontrar sus propias soluciones a lo que justificaría esa carga. Y si encuentran sus propias soluciones, a menudo encuentran una que al menos en parte justifica la carga. El problema con la perspectiva colectivista, especialmente cuando te retrata como víctima, es que siempre depende de otros para resolver tus problemas. No es que no tengas los problemas. Sabes la idea de que en cierto sentido eres una víctima eterna. Bueno, hay una verdad en eso, dado que la naturaleza está conspirando para destruirte y será exitosa al final, que estás socavado por tu propia sociedad al mismo tiempo que estás apoyado por ella, y que eres un objetivo de tu propia malevolencia y la de los demás. Quiero decir, así que hay una tríada de fuerzas trágicas y malévolas que están dirigidas directamente a tu corazón, y eso siempre es el caso. Pero no asumir la responsabilidad de eso y atribuir eso a una injusticia cósmica o a una injusticia sociológica, en cierto sentido que está dirigida particularmente a ti, que de alguna manera es culpa de otros, es perder la gran aventura de tu vida y el año pasado, mientras daba una serie de conferencias bíblicas, aprendí mucho al analizar las historias de Abraham, las cuales no conocía muy bien antes. La historia de Abraham es particularmente interesante, porque él es un iniciador lento. Es de esos que no lograron triunfar, ¿cierto? Está en la tienda de su padre, rondando las faldas de su madre hasta los 80 años. Y a los 80 años, Dios finalmente se harta de él y le dice, mira, ¿por qué no te largas de la tienda? Y sal ahí al mundo y vive una aventura, ¿sabes? Tu vida te está esperando. Y bueno,
es Dios quien llama. Así que Abraham tiene suficiente sentido como para empacar y marcharse, pero es una completa y maldita catástrofe a partir de ahí. ¿Sabes? Quiero decir, lo primero que encuentra es una hambruna, y eso no es ninguna broma, y luego es una tiranía. Eso es lo siguiente, y luego es una conspiración para robarle a su esposa. Y estoy seguro de que pasó los siguientes 20 años preguntándose por qué diablos alguna vez escuchó a Dios y simplemente no se quedó en su maldita tienda. ¿Sabes? Pero y toda la historia de Abraham y las historias que siguen a esa, todas tienen esa misma estructura narrativa. Es que hay este llamado a la aventura, pero no es a la felicidad por ningún tramo de la imaginación. Es a un modo de ser heroico que implica asumir la responsabilidad de la catástrofe completa. Y en esa adopción de ese modo de ser aventurero, hay un profundo significado que encontrar, ¿verdad? Un significado que trasciende a ti, a tu familia, a tu comunidad e incluso quizás al destino de la humanidad. Pero no hay nada en eso que sea seguro o fácil, y muy poco que tenga que ver con la felicidad. La idea de que tus problemas deberían ser resueltos por ti, digamos, y que es injusto que los tengas, bueno, es atractivo en el sentido de que no tienes nada que hacer excepto quejarte, pero es horrible en el sentido de que no tienes nada que hacer excepto quejarte. La dificultad es, en realidad lo curioso, es que la dificultad es en realidad el destino. Y es increíblemente difícil, pero quizás estás a la altura del desafío. ¿Sabes? Y también diría, hay evidencia de esto, ¿sabes? En la literatura clínica sabemos que uno de los principales estrategias que puedes usar para ayudar a las personas para curarse es que luchen con lo que les aterra. Luchen con lo que les aterra tanto que lo están evitando y aprendan a enfrentarlo en partes, en etapas manejables. No demasiado para evitar lesiones, pero tampoco muy poco para que tenga sentido. Y funciona. Hace que las personas no sean más valientes y fuertes, lo cual es mejor que ser menos vulnerables, porque eso no va a suceder. Pero puedes ser más valiente y puedes ser más fuerte. Y si asumes la carga de enfrentar la catástrofe de tu existencia, entonces eso sucede. Y realmente funciona. Y eso es parte de lo que se le pide a todos descubrir en su vida. Y en parte, lo que las historias religiosas intentan recordar a las personas, en cierto sentido, para despertarlas. Decir, eres más de lo que crees que eres. Durante este tour, me di cuenta de algo que no había conceptualizado correctamente antes. Existe esta vieja idea de que el héroe rescata a su padre del abismo o del vientre de un gran monstruo, el padre muerto. Ves eso reflejado en historias como Pinocho en la película de Disney, porque el títere rescata a Gepetto del vientre de una ballena, el lugar más aterrador posible en el fondo del abismo más profundo posible. Y lo que eso significa es esto, es que si tú miras fijamente respondiendo al dilema de Nietzsche, quien advirtió sobre los peligros de hacerlo, si observas demasiado un abismo, este también te observará a ti. Bueno, si miras lo suficiente a un abismo, entonces descubres algo en el fondo de este, y lo que descubres en el fondo de este es tu padre muerto. Y lo que eso significa es que si miras lo que te aterra con suficiente franqueza, entonces descubres el espíritu de tus antepasados que podrías llegar a ser. Y eso no será llamado de ti sin esa valiente confrontación, porque nada es llamado de ti sin que se demande. Es lo mismo que hacer ejercicio en un gimnasio. Levantas pesas pesadas, no tan pesadas que te lastimen, pero lo suficientemente pesadas como para que estén ligeramente más allá de tu capacidad para comprender que nada se te exige sin necesidad, y entonces te preguntas bien, ¿qué pasaría si te sometes al nivel más alto posible de necesidad? Quizás entonces la posibilidad es que lo mejor que hay es convocado de ti, y eso es una unión con todo lo grande.
esa es la unión con lo más grande de la humanidad en el pasado, porque eso está en ti, pero no va a salir sin compulsión, y la compulsión que te impones a ti mismo y esa es el antídoto a la perspectiva colectivista. Es como si fuera tu problema, y gracias a Dios por eso. Porque necesitas un problema para justificar tu miserable existencia, y tiene que ser un problema de magnitud suficiente para que puedas mirarte al espejo cuando te despiertas por la mañana. Y puedes pensar, bueno, a pesar de mi insuficiencia y todas las cosas sobre mí que son insuficientes, al menos estoy soportando esta carga valiosa. Y eso es un comienzo. Así que, de alguien más. Es poco probable que el comentario de otra persona te detenga a menos que valores ese comentario. Así que imagina que vas a perseguir un objetivo, pero estás lleno de dudas. El 40% de ti tiene dudas, mientras que el 60% persigue el objetivo. Y luego, 5 o 6 personas objetan y objetan usando las dudas. Bueno, eso va a ser realmente duro para ti. Superamos. Bueno, en parte, lo que eso significa es que probablemente no lo has pensado completamente, como qué estás haciendo y por qué. Y si tienes un montón de dudas y no han sido abordadas, entonces eres vulnerable en ese punto y puede ser que tu objetivo no sea todo lo que podría ser. Y puede ser que tu estrategia no esté completamente desarrollada, por lo que tienes que tener una conversación con tus dudas y tomarlas en serio y ver si puedes construir un objetivo con el que estés de acuerdo. Y luego surge una duda porque alguien te critica y desencadena una duda. Y miras la duda y piensas bien, aquí está la duda. Y esto es por qué lo que estoy haciendo, ¿sabes? Tal vez no funcionará, pero luego piensas, pero esto lo he pensado y lo he pensado y lo he pensado, y eso funciona y por lo tanto no, eso no me va a detener. ¿Sabes? Así que miro y pienso, bueno, estoy escribiendo algo. ¿Por qué? Bueno, quiero resolver este problema. Yo quiero pensar en este problema. ¿Por qué? Bueno, es un problema interesante, pero es un problema que muchas personas parecen tener, por lo que discutirlo y resolverlo parece ser útil. ¿Por qué? Cuantos más de nosotros tomemos en serio los problemas, intentemos abordarlos y comunicarnos sobre ellos, menos problemas y sufrimiento podríamos tener. Y el sufrimiento no parece ser algo bueno, el sufrimiento innecesario. Quizás podríamos trabajar hacia eso, y tal vez eso es lo que debería estar haciendo, y eso parece ser lo que es ético. Y eso es todo. Y podrías decir, bueno, ¿qué pasa si dudas que hacer lo ético es lo correcto? Bueno, no es tan fácil construir un argumento que respalde la idea de que tener más sufrimiento innecesario en el mundo es bueno. Entonces, para estar sobre bases morales sólidas, la gente habla constantemente de moralidad. Esto es lo que deberías hacer. Es arbitrario. ¿Sabes? Tiene este tono de tiranía patriarcal. Pero eso se basa en un malentendido de lo que es la moralidad. Es como, ¿quieres ser torturado por tu conciencia? ¿Cómo a qué me refiero? ¿Qué tan agradable te resulta ser torturado por tu conciencia? Es horrible. ¿Hay algo peor? Excruciante, sí, no sé si hay algo peor. Quiero decir, Está ahí arriba. tienes que vivir con ellos, sí, durante todo el tiempo que lo tengas. Sí, bueno, creo que esa es una experiencia universal o casi universal, así que vives éticamente cuando no estás violando tu conciencia. Bueno, no hay nada mejor que eso. Puede que no sea suficiente,
Puede que ni siquiera sea bueno, digamos que lo manejas, aún pueden venir cosas y desviarte, pero el propósito de vivir éticamente es ¿para qué? Para que tengas algo de paz. Busca a tu alrededor algo que te moleste y ve si puedes arreglarlo, así que ahora piensas bien. Digamos que estás ahí, digamos que entras en... puedes hacer esto en una habitación, es bastante divertido. Hacerlo solo cuando estás sentado en una habitación, como una habitación, tal vez tu dormitorio. Puedes sentarte allí y simplemente meditar sobre ello. Pensar bien, si quisiera pasar 10 minutos haciendo esta habitación mejor, ¿qué tendría que hacer? Y tienes que hacerte esa pregunta, ¿verdad? No es una orden, es como una pregunta genuina. Y las cosas aparecerán en la habitación que sabes que te gustan. Hay una pila de papeles por ahí que te está molestando un poco y sabes que tal vez un poco de orden allí sería algo bueno. Y sabes que hay algo de basura detrás de tu monitor de computadora al que no has atendido durante unos 6 meses. Y la habitación estaría un poco mejor si estuviera un poco menos polvorienta. Y los cables no estuvieran todos enredados de la misma manera, y como si te permitieras simplemente considerar la expansión en la que existes en ese momento. Habrá todo tipo de cosas que aparecerán en ella que podrías simplemente arreglar. Y, ¿sabes? Podría decir, bueno, si vinieras a verme para una psicoterapia, lo más fácil para nosotros hacer primero sería simplemente que organices tu habitación. ¿Es esto psicoterapia? Bueno, depende de cómo concibas los límites de tu ser. Y yo diría, comienza donde puedas comenzar. Sabes, si algo se te presenta, que es una forma extraña de pensarlo, como necesitado de reparación, que podría reparar, entonces, oye, arréglalo. Si arreglas 100 cosas así, tu vida será muy diferente. Sabes, a menudo le digo a la gente, también arregla las cosas que repites todos los días. Porque la gente tiende a pensar que esas cosas son triviales, ¿verdad? Te levantas, cepillas los dientes, desayunas, ya sabes, las rutinas diarias que realizas. Bueno, probablemente esos constituyen el 50% de tu vida y la gente piensa que son mundanos. No necesito prestarles atención. Es como, no, eso es exactamente incorrecto. Las cosas que haces todos los días son las cosas más importantes que haces. Sin lugar a dudas, todo lo que tienes que hacer es hacer la aritmética. Lo descubres de inmediato. Así que 100 ajustes a tu dominio más amplio de ser y hay mucho menos basura alrededor y muchas menos trampas en las que caer. Y eso está en línea con la idea de Jung sobre borrar el Una vez que tienes tu mente y tus emociones juntas, y una vez que estás actuando eso, entonces puedes extender lo que estás dispuesto a considerarte a ti mismo y empezar a arreglar las cosas que son parte de tu extensión más amplia. Ahora, a veces no sabes cómo hacer eso. Entonces podrías decir, imagina que estás caminando por la calle Bloor y hay este hombre que es alcohólico y esquizofrénico y ha estado en las calles durante 10 años. Él tropieza hacia ti, murmurando algo incoherente. Eso es un problema. Y sería bueno si pudieras arreglarlo, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo. Simplemente te das la vuelta y vas a buscar algo que puedas arreglar. Porque si te metes en eso, no solo es poco probable que ayudes a esa persona, sino que es muy probable que te lastimes a ti mismo. Así que, ya sabes, solo porque mientras estás experimentando las cosas se anuncian como necesitadas de reparación, no significa que seas tú justo en ese momento el que debería repararlas. Debes tener humildad. No te acercas a un helicóptero descompuesto y empiezas a manipularlo sin más. Mantente dentro de tu área de experiencia, pero la mayoría de las veces, si las personas miran sus vidas, ya sabes, es algo muy interesante que hacer. Me agrada la idea de la habitación, ya que puedes hacerlo muy rápido. ¿Sabes? Vuelves a donde vives y te sientas a pensar, está bien, voy a mejorar este lugar durante media hora. ¿Qué debería hacer? Tienes que preguntar, y las cosas simplemente aparecerán como locas. Y es en parte porque tu mente es algo muy extraño. Tan pronto como le das un nombre genuino, reconfigurará el mundo de acuerdo con eso. Eso es realmente cómo empiezas a ver al principio. Por lo tanto, al asignar una tarea,
debes ser genuino al respecto, uniendo tus pensamientos y emociones e incorporándolos en tu cuerpo para actuar de manera consistente. Debes ser genuino sobre el objetivo. Pero cuando te propones un objetivo, el mundo se reconfigura a tu alrededor, lo cual es muy extraño. Y ese hombre, si puedes entender una cosa en tu cabeza, y como consecuencia de incluso estar en la universidad, eso sería bueno. Ves a lo que apuntas, y entonces porque la inferencia que podrías sacar de eso es, ten cuidado a lo que apuntas, ¿verdad? A lo que apuntas determina la forma en que el mundo se manifiesta ante ti. Y entonces, si el mundo se manifiesta de una manera muy negativa, una cosa que debes preguntarte es, ¿estás apuntando a lo correcto? No intento simplificar los problemas de todos a un solo objetivo equivocado. A las personas les amputan las piernas por diversas razones, como enfermedades o accidentes. Definitivamente hay un elemento aleatorio en la existencia. Por lo tanto, no lleves nada, ni siquiera esa frase, demasiado lejos. Quieres relacionarlo con que a las personas les ocurren sucesos aleatorios. Sin embargo, sigue siendo importante preguntar. Creo que se relaciona de nuevo con esta idea de un ideal. ¿Sabes, Kunte es una persona lo que es o se entiende mejor a la persona como lo que podría llegar a ser? Y creo que nos entendemos esencialmente en términos de lo que creemos que podríamos llegar a ser. Nuestra conciencia nos reprocha por no movernos en esa dirección y por lo tanto, una de las cosas que haces si te desafías a ti mismo es intentar transformarte a través de la templanza en lo que podría ser, y siempre estamos convirtiéndonos. No somos entidades estáticas y siempre existimos en relación con este ideal. Y por lo tanto, la búsqueda religiosa es un intento de especificar el ideal y también de especificarlo comunitariamente. Y luego podemos decir, bueno, te impones desafíos a ti mismo para facilitar tu transformación hacia el ideal. Y la gente, todos entienden eso. Bueno, por supuesto que haces eso. ¿Y alguna vez has conocido a alguien que no sea reprendido por su conciencia por no ser más de lo que es? No creo que exista tal persona. ¿Sabes? Tal vez el psicópata hipotético. ¿Sabes? Yo sí. Y la gratitud, diría que también en la medida en que puede manifestarse. Eso también es una decisión. Porque podrías decir que los antinatalistas, las personas que piensan que la conciencia es tan insoportable que debería ser erradicada, piensan que el mundo es tan corrupto y tan lleno de sufrimiento que sería mejor si no existiera en absoluto, y puedes hacer un caso perfectamente lógico para eso. Dostoyevsky lo hizo todo el tiempo en sus novelas. Así que bien, puedes tomar la táctica opuesta y vivir eso. Y esa es una decisión. Ser agradecido es algo por lo que esforzarse. Es algo que intentar manifestar, como ser veraz, y es a pesar de tu sufrimiento, porque el sufrimiento puede ser absolutamente abrumador, puede ser insoportable. Tú podrías haber pasado por algo más difícil. Otros ciertamente han pasado por algo más difícil. Las quejas del mundo moderno no pueden ni siquiera compararse con las de hace 50 o 100 años. Quiero decir, es increíble lo que nuestros antepasados no muy lejanos tuvieron que enfrentar. Y sí, y puedes decir que eso realmente genera gratitud en ti, que es mayor de lo que crees que podrías invocar. Y la evidencia es que otras personas han pasado por esto, y eso no es tanto señalar una carencia en ti necesariamente, como es algo que es esperanzador. Sí, exactamente. Y dices, ¿sabes? Hay un psicólogo, Carl Rogers, y pensó que deberías tener una consideración positiva, incondicional por tus clientes. Y no creo que eso sea cierto. Deberías tener una consideración positiva, incondicional, por las partes de tus clientes que están tratando de mejorar. Ahora eso no significa que critiques y trates duramente con los otros elementos. Ese no es el punto. El punto es cuando estás tratando con alguien, estás tratando con quienes son,
Estás tratando de fomentar quiénes podrían ser y cuál es la mejor actitud, y ciertamente es el caso con los jóvenes, y quizás con todos nosotros, que nos gusta interactuar con personas que están sacando lo mejor de nosotros. Si configuras tu vida de manera que lo que realmente estás haciendo es apuntar al bien más alto posible, entonces las cosas que necesitas para sobrevivir y prosperar en el día a día se te entregarán. Esa es una hipótesis, y no es una hipótesis simple, ¿verdad? Porque básicamente lo que dice es, si te atreves a hacer la cosa más difícil que puedes conceptualizar, tu vida funcionará mejor que si haces cualquier otra cosa. ¿Cómo descubrirás si eso es cierto? Es un salto de fe kierkegaardiano. No hay forma de saberlo a menos que lo hagas. Así que nadie puede decírtelo tampoco, solo porque funcione para alguien más. Eso es interesante, pero no prueba que funcionará para ti. Debes estar completamente comprometido en este juego. Y entonces la idea es, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso es realmente una precaución bastante importante cuando estás hablando de no tener que prestar atención a lo que vas a comer o a lo que vas a vestir. Es como lo que esencialmente está diciendo es que esos problemas son triviales en comparación. Y la probabilidad es que si te manifiestas adecuadamente en el mundo, es extraordinariamente alta que esas cosas vengan a ti. Y creo que eso es precisamente correcto. Quiero decir, he observado a las personas operar en el mundo y diría que no hay una forma más efectiva de operar en el mundo que conceptualizar el bien más alto que puedas y luego esforzarte por alcanzarlo. No hay un camino más práctico hacia el tipo de éxito que podrías tener si realmente supieras qué es el éxito. Y eso es lo que este sermón está intentando proponer. Es como en la historia de Pinocho, ¿sabes? Lo que sucede al principio de la historia de Pinocho es que Geppetto pide un deseo a una estrella. Hablamos un poco de eso, y entonces lo que hace Geppetto es alinearse con la manifestación metafórica del bien más alto que puede conceptualizar. Y él dice, hace un compromiso, digamos, apunta a la estrella. Y para él, la estrella es la posibilidad de que pueda tomar su creación, una marioneta, ¿verdad?, cuyas cuerdas son tiradas por fuerzas invisibles, y hacer que se transforme en algo que es autónomo y real. Bueno, eso es una gran ambición. Somos lo suficientemente sabios para incluir eso en una película infantil, pero muy tontos para comprender su significado. Es una yuxtaposición tan interesante que podemos saber eso y no saberlo al mismo tiempo. Puedes ver una película en el cine y entenderla, pero eso no significa que puedas ir a casa y saber su significado profundo. Bueno, las personas son complicadas, ¿verdad? Existimos en diferentes niveles y todos los niveles no se comunican entre sí. Pero la película es una hipótesis, y la hipótesis es que no hay mejor camino hacia la autorrealización y el ennoblecimiento del ser que postular el bien más alto que puedas concebir y comprometerte con él. Y también podrías preguntarte, y definitivamente vale la pena hacerlo, ¿realmente tienes algo mejor que hacer? Si no lo tienes, ¿por qué harías otra cosa? ¿Sabes? ¿Recuerdas la vieja fábula del saltamontes y la hormiga? Quizás no voy a contarla, pero la hormiga trabaja y el saltamontes toca el violín, y la hormiga pasa un buen rato en el invierno y el saltamontes muere. Y entonces, esto parece una línea pro saltamontes, pero no lo es, pues dice algo distinto. Dice que si te orientas correctamente y prestar atención a tus acciones diarias, funciona. Y realmente creo que eso está de acuerdo con lo que hemos llegado a entender sobre la percepción humana, porque lo que sucede es que el mundo se cambia a sí mismo alrededor de tu objetivo. Porque eres una criatura que tiene un objetivo. Debes tener un objetivo para hacer algo. Eres una criatura que apunta, miras un punto y te mueves hacia él. Está integrado directamente en ti.
Y así tienes un objetivo. Bueno, digamos que tu objetivo es el más alto posible. Eso configura el mundo a tu alrededor. Organiza todas tus percepciones. Organiza lo que ves y lo que no ves. Organiza tus emociones y tus motivaciones. Así que te organizas alrededor de ese objetivo. Y luego, lo que sucede es que el día se manifiesta como un conjunto de desafíos y problemas. Y si los resuelves correctamente, entonces te mantienes en el camino hacia ese objetivo y puedes concentrarte en el día. Y así puedes tener tu pastel y comértelo también, porque puedes apuntar a la distancia, a la lejana distancia, y puedes vivir en el día. Y me parece que eso hace que cada momento del día esté cargado de significado, porque si todo lo que haces cada día está relacionado con el objetivo más alto que puedes conceptualizar, bueno, esa es la definición misma del significado que te sostendría en tu vida. Bueno, y luego el problema es, volviendo a Noé, todo el infierno está a punto de desatarse y el caos está llegando. Es como cuando eso está sucediendo en tu vida. Podrías querer estar haciendo algo que consideras verdaderamente valioso, porque eso es lo que te mantendrá a flote cuando todo esté inundado. Podrías decir, ¿por qué querrías ser rey? Podrías decir, rey del mundo, o rey de tu propia alma. ¿A qué quieres subordinarte? ¿Qué tal tu heroica disposición para enfrentar lo desconocido, articularlo y compartirlo con la gente? No hay visión más noble que esa, y no veo que sea meramente arbitraria, y tampoco es meramente arbitraria, porque si haces eso en la medida en que lo hagas, asumiendo que tu sociedad no está completamente corrupta, tendrás éxito, te ayudará prácticamente, te elevarás por encima de los hombres, serás seleccionado por las mujeres, serás admirable, serás valorado. Y lo sabes porque si miras a las personas que admiras y valoras, de nuevo, a menos que hayas tomado un desvío hacia lugares oscuros y estés poseído con admiración por personas que trabajan para fines malévolos y para la destrucción, solo tienes que observar a las personas que admiras e intentar descubrir qué tienen en común y sacar tus propias conclusiones. Y también puedes preguntarte, cuando te estás torturando con tu conciencia porque no estás haciendo lo que deberías y lo sabes. Con respecto a qué te estás torturando. Tienes una visión de tu propio ideal y te atormentas si no lo cumples. ¿Cuál es el ideal? Bueno, no lo sabes, ¿verdad? Es algo incoherente y mal articulado. Pero eso no significa que no esté intentando manifestarse y darse a conocer a ti. Hay esta idea en el Nuevo Testamento de que si llamas, la puerta se abrirá. Piensas, bueno, eso es una declaración increíblemente ingenua y optimista a la que nadie en su sano juicio daría crédito. Pero el mundo es un lugar muy extraño, y es cierto que tus percepciones del mundo y la personalidad que habitas se orientan en torno a tu objetivo fundamental. Eres criaturas orientadas a un objetivo. Miramos hacia adelante, apuntamos a todo como flechas. Estamos apuntados a algo o a nada, pero debemos estar apuntados. Si apuntas a algo, la probabilidad de que algo resulte se incrementa radicalmente, aunque puede no ser lo que apuntabas inicialmente, pero eso está bien. Quizás estés apuntando mal, pero ¿qué tal si apuntas y luego avanzas? Tu perspectiva cambiará y entonces quizás puedas cambiar tu objetivo, y eso está bien, pero al menos estás avanzando, y entonces el futuro que quieres crear es el futuro que creas, y podrías crearlo porque no tienes nada mejor que hacer. Lo otro que es tan importante darse cuenta, y esto es parte del problema con respecto a la fragilidad, es que estás totalmente comprometido con este juego. Ya has apostado tu vida en ello. Y por lo que puedo decir, podrías apostar tu vida en algo que consideras valioso. Apuestas tu vida de todas formas. ¿Cuál es la alternativa? Apostar por algo que no crees que valga la pena. Eso no es una mejora. No hay mejora en eso y por lo tanto, si quieres, ara un camino mejor hacia adelante. Saca el arado y continúa.
Comienza a trabajar en ello y eso funciona mucho mejor de lo que pensarías. Me he preguntado a menudo, y creo que es razonable, si realmente lo estamos haciendo tan mal en este mundo. Sabes que las cosas están mucho mejor que hace 50 años, y hay muchas razones para ser optimista, y hay razones para ser pesimista, pero sabes que no es como si todos estuviéramos haciendo las cosas mejor. Quizás somos 60-40 o 65-35 o algo así, tanto individualmente como colectivamente. Te preguntas qué pasaría si todos participáramos, cuánto mejor podríamos hacer las cosas, y hay algo en lo que vale la pena pensar. Hay algo a lo que puedes dedicarte. Es como cuánto sufrimiento podrías rectificar si ese fuera tu objetivo, el tuyo y el de otras personas también. Bueno, ¿y cuánta malevolencia podrías contener? ¿Y cuánto bien podrías hacer en el mundo? Ese es un objetivo noble, y ciertamente es algo que vale la pena descubrir a menos que tengas algo mejor que hacer, y no me parece que lo hagas especialmente cuando piensas que el bien no está asociado con la adhesión ingenua a un conjunto de reglas restrictivas. Sabes que todo lo bueno es obediencia. No hablo de eso. Mira, hay problemas en el mundo, y algunos de ellos te molestan. Tienes problemas que te molestan. Esos son tus problemas. Cada quien tiene problemas diferentes que les afectan. ¿No es así? Esa es tu llamada a la aventura. Resuélvelos y ve quién eres. Organiza tu vida y haz algo mejor. Esa es la forma de vencer la nostalgia por el pasado falso y no estés tan seguro de que no puedes hacerlo. Tengo este programa del que te hablaré muy brevemente. Debido a los efectos que nos han sorprendido, porque lo hemos probado empíricamente, se llama el programa de autoría futura y está en un sitio llamado selfauthoring.com y es un programa diseñado para ayudar a las personas a hacer un plan para su vida y en cierto sentido es un programa bastante sencillo, aunque no tanto en otros. Podría decir, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y piensas, oh Dios mío, no puedo responder a esa pregunta. Es como que esa es una gran pregunta. Entonces no sabes. El problema es que la pregunta no es muy buena. No está lo suficientemente diferenciada. Si te haces una pregunta tan grande que no puedes responderla, hazte una pregunta más pequeña. Y entonces en este programa se te pide que hagas cosas. Intentamos hacerlo práctico. Es como, está bien. Son de 3 a 5 años en el futuro y puedes tener lo que necesitas y quieres dentro de lo razonable. Correcto. Suponiendo que te estás cuidando dentro de lo razonable, Bob, ¿qué podrías querer? ¿Cómo te gustaría que fuera tu familia? ¿Cómo te gustaría que fueran las interacciones con tus hermanos y padres? ¿Y qué hay de tu relación íntima? Si pudieras tener lo que quisieras o necesitaras de eso, ¿cómo sería eso hipotéticamente? ¿Tu carrera o tu trabajo? Porque no son lo mismo. Al menos tal vez podrías tener un trabajo que sea respetable y que constituya una contribución válida para quienes te rodean, ayude a justificar tu posición en la sociedad e incluso podrías tener una carrera que tenga algún significado intrínseco. Tu educación, tu resistencia a la tentación de las drogas y el alcohol y el tipo de cosas que hacen que las personas se descarrilen, tu cuidado de ti mismo mental y físicamente, tu uso del tiempo de manera productiva y atractiva fuera del trabajo. ¿Qué desearías tener si pudieras obtener cualquier cosa? Respóndelo, adivina si tienes que hacerlo. Y luego escribe durante 20 minutos sobre cómo podría ser tu vida si todo eso se manifestara. Y luego, haz lo contrario. Escribe sobre cómo sería tu vida en 3 a 5 años si dejas que todo lo que no es bueno en ti tenga pleno control y te lleve a tu propia pequeña subdivisión del infierno. Las personas son bastante conscientes de eso. Todos saben, todos con los que he hablado, tienen una verdadera sensación de cómo degenerarían si degeneraran a su manera particular. Algunas personas se volverían crueles, algunas personas se volverían homicidas, algunas personas se volverían alcohólicas, algunas personas terminarían en la calle, algunas personas se desviarían hacia la prostitución. Las personas saben
donde es probable que sus debilidades les tienten y les lleven. Entonces esbozas un pequeño infierno y un pequeño cielo, y quizás estés motivado para huir del primero, lo cual es bueno, y correr hacia el otro. Y entonces tienes un marco para tu vida y entonces quizás haces un plan estratégico. Bueno, hemos hecho eso ahora con miles de personas. En Holanda y en Canadá, principalmente estudiantes universitarios, mientras que todos los estudiantes universitarios en los estudios de investigación, y descubrimos en este pequeño colegio en Canadá, Mohawk College, si traías a los estudiantes en el verano, en su orientación, y solo les hacías hacer este programa, que probablemente te llevaría unos 5 días si lo hicieras a fondo, si los hacías hacerlo realmente mal en una hora, eso redujo en un 50% la probabilidad de que los hombres abandonaran en el primer semestre. Fue un hallazgo asombroso y encontramos lo mismo. Encontramos hallazgos de magnitud similar en los otros estudios, y la razón por la que te estoy contando esto es porque mucha de la razón por la que las personas no obtienen lo que quieren es porque no lo apuntan. Esta idea de que deberías tener una autoestima más alta o que deberías ser feliz es como Jesús, es tan débil, es tan patético. Es como primero que nada, olvídalo, porque no eres quien deberías ser y no mereces tu autoestima. Y segundo, ¿de qué te sirve la felicidad cuando estás infeliz y lo estarás? Así que no hay nada en eso que te haga levantarte de la cama por la mañana. Necesitas una aventura y cuanto mayor sea, mejor. Así que es como volver a los mares altos. Caballeros, ya sabes, en las olas rodantes donde hay nuevos continentes por conquistar y nuevas cosas por superar. Y si piensas que todas las fronteras se han ido, entonces no estás mirando, porque hay fronteras en todas partes y ahí es donde deberías estar, trabajando diligentemente para expandir el dominio del orden habitable en el caos del potencial. Y eso te obligará a descubrir quién eres y a traer eso al mundo. Y ese es el papel de los hombres en el siglo XXI. Y no hay nada en eso que no sea bueno para todos. Quiero decir, una de las cosas que detesto de la ideología colectivista actual y la asistencia de que vivimos en una tiranía patriarcal es que asocia la actividad de los hombres firmes con nada más que tiranía y poder. Y creo que eso es terrible más allá de la imaginación, porque confunde la valentía, el coraje, la competencia, el deseo de asumir responsabilidad y la capacidad de ser generoso con nada más que poder. Y le da a los hombres, especialmente a los jóvenes, una excusa para ser inútiles, para que sean inofensivos, para que no sean destructivos. Nada de eso sirve. Es como si fueras una criatura peligrosa y eso es bueno. Y deberías aprovechar eso y disciplinarlo hacia algún objetivo imposible, uno que apenas puedes levantar, y ver si puedes lograr luchar cuesta arriba con él. Entonces las cosas se resolverán solas. No tendremos que preguntar sobre el papel de los hombres en el siglo XXI. Hay problemas terribles que necesitan solución. Resuélvelos. Está dentro de nuestro poder resolverlos. Está en tu poder resolver los problemas que se te presentan como tus problemas. Resuélvelos. Esa es la solución correcta. Y todo en eso es bueno. Entonces, y no hay nada en eso que no sea como ese llamado a la aventura que puede levantarte por la mañana cuando es una mañana difícil, cuando todo se ha desmoronado a tu alrededor sin importar la razón. Necesitas un propósito para seguir adelante, y tiene que ser el tipo de propósito que justifica el sufrimiento. Así que, eso es todo. Eso es parte de lo que se supone que la tradición te enseña, presentándote ejemplos de grandes personas del pasado.
La lección no se supone que sea exactamente inclinarse y adorar a estas personas. Es ser como ellas, y podría serlo. Y quiero decir que ese es realmente el objetivo de las humanidades, cuando son las humanidades. Si no es así, si ese es el objetivo, entonces los estudiantes estudiarán las humanidades. Tan pronto como eso deja de ser el objetivo, entonces no hay nada de valor allí. Quiero decir, la gran literatura te lo dice, siempre te cuenta la gran historia del bien y el mal. Siempre es el bien y el mal contra un fondo de caos y orden. Siempre. Y los personajes malvados están ahí para ser malos ejemplos, y los buenos personajes están ahí para ser buenos ejemplos. O ves la interacción de esas fuerzas dentro de una sola persona, y es un recordatorio de quién podría ser, y tú puedes descubrir quién debería ser. Esto es algo bastante misterioso, creo, y parte de la prueba, digamos, de que existimos en un mundo de valor. Tu conciencia te dice quién debería ser. Eso no significa necesariamente que sea infalible, pero las personas luchan con su conciencia. Sabes, no hay nadie, nunca he conocido a nadie que sea, sabes, no soy, acepto a los narcisistas. Digamos, sí, las personas generalmente son atormentadas por su conciencia. Y la razón de eso es que están desviando del camino que es su destino. Si no piensas eso, ¿qué piensas? ¿Qué crees que es la conciencia? He preguntado repetidamente a mis clases si tienen una pequeña voz en su cabeza o un sentimiento que les dice cuando han hecho o están a punto de hacer algo mal. Y todos ellos inmediatamente están de acuerdo con eso. Nadie encuentra eso un concepto extranjero. Y así, si no sabes quién eres, tu conciencia te recordará cuando no lo sientas. Si no sabes quién podría ser, tu conciencia te recordará cuando te desvíes, y luego puedes empezar a prestar atención a eso. Piensa bien, mira, en realidad me avergüenzo cuando hago esto. Debería parar a menos que quiera estar avergonzado todo el tiempo. Parece que debería parar, y luego tal vez dejes de hacer eso, y luego tu conciencia se opone a algo más, y tal vez dejes de hacer eso, y a medida que eso sucede, comienzas a desarrollar una visión de quién podría ser, y el capítulo lo indica. Eso. Mira las representaciones simbólicas. Es un examen de cierta representación simbólica de lo ideal, y por lo tanto es mi intento de evaluar la tradición por lo que nos puede decir sobre cómo podría ser el ser humano ideal. Y el ser humano ideal es la persona que con franqueza mantiene las tradiciones de la cultura y forja un camino hacia lo desconocido. Pasamos por eso y atrae nueva información y se reconstruye a sí mismo y al mundo para que hagas contacto con los valores más altos. Tienes que llevar eso a tus particularidades y descubrir cómo lo haces. Será de una forma única porque eres el único que eres tú. Pero puedes apuntar a algo. Apunta a algo. Y el punto del capítulo es que apuntas a algo. Y eso te moldeará a medida que te acercas a ello. Tu objetivo cambiará y te moverás, pero eso no importará. Te pone en marcha y con el tiempo te irás moldeando cada vez más en la persona que podrías ser. ¿Cómo se siente cuando lo estás haciendo bien? Cuando estaba en la escuela de posgrado, tenía muchos malos hábitos. Fumaba un paquete de cigarrillos al día y bebía mucho. Venía de un pequeño pueblo en el norte de Alberta, como muchos pueblos pequeños, especialmente en el norte de Canadá. El abuso de alcohol es de rigueur, ya sabes, y entonces, noté cuando estaba en mis primeros 20s que la única vez que realmente lamentaba lo que había hecho era cuando estaba bebiendo. Ahora también estaba interfiriendo con mi escritura, porque no podía concentrarme lo suficiente si tenía resaca, pero tampoco podía realmente constante. No podía tolerar la tensión emocional de lo que estaba escribiendo cuando tenía resaca. Era demasiado. No podía manejar estar al límite, porque desestabilizaba mi sistema nervioso en cualquier caso. Dejé de beber y la razón de eso fue, decidí que ya no quería avergonzarme de lo que estaba haciendo,
Parecía que pensaba, bueno, tal vez podría no hacer cosas que fueran vergonzosas y luego ver cómo era mi vida. Así que eso fue más o menos en el extremo negativo, el extremo de la restricción. Creo que las personas se involucran profundamente en lo que están haciendo si están en el lugar correcto en el momento correcto. Así que diría que puedes decir que esta es la idea del cielo en la tierra. Hasta cierto punto, cuando el tiempo se detiene, cuando no eres consciente de la duración del tiempo, cuando estás tan comprometido con lo que estás haciendo que no eres consciente de la duración del tiempo, entonces has equilibrado correctamente las fuerzas del caos, el equilibrio y el orden. No estás estancado y aburrido. Eso es un exceso de orden. Todo es demasiado predecible. No estás abrumado. Estás lidiando con eso. Es como si estuvieras jugando al tenis en el pico de tu juego. Eso es en parte lo que las personas experimentan cuando son grandes atletas, cuando juegan en la zona, ¿sabes? Y siempre se están esforzando al límite. Puedes notarlo si observas a un gimnasta, por ejemplo, que tiene una actuación brillante. Se han esforzado más allá de su dominio de competencia durante la actuación. Y eso es lo que hace que todos salten a sus pies. Esa es la encarnación dada cuerpo justo ahí frente a ti por algunos momentos. Y todos aplauden eso. Eso se vuelve efímero en que de repente podrías tener un gran mes y luego de repente algo sucede. El caos regresa como si casi olvidáramos ese momento. Tú No puedes, como que no puedes sostenerlo bien. Requiere mucho, incluso hasta cierto punto, algo de buena suerte para mantenerlo. Ciertamente, no he podido hacer eso mientras estaba enfermo, ya sabes, y el tiempo. Una de las consecuencias de mi enfermedad, lo que sea que fuera, fue la dilatación del tiempo. Como si los días duraran semanas. Parecía que los minutos duraban horas, y lo digo literalmente. Eso fue terrible. El peso del tiempo. Es el peso de la brutal mortalidad. Es el peso de la autoconciencia, y escapas de eso. Sumergido correctamente entonces. Y eso. El segundo capítulo es un capítulo bastante práctico. Es como si no fueras quien quieres ser. Reflexiona sobre cómo podrías mejorar. Arriésgate, enfócate en ello, trabaja duro y observa los resultados. Una de las cosas que siempre les digo a los jóvenes es que no soy un psicólogo muy típico. En este sentido, porque a los psicólogos les gusta dar palmaditas en la cabeza a las personas y decir que estás bien tal como eres. Hablé con el obispo Barón hace un tiempo. Voy a transmitir esto. Y él dijo que los sacerdotes católicos fueron entrenados en los años 1960 para ser aceptados de manera humanista. Estás bien tal como eres, ya sabes, y eso es una tontería. Es como, no solo no estás bien tal como eres, no crees que nadie más esté bien tal como es, y no lo estás. No crees que tus hijos estén bien tal como son, como los amas y todo eso, pero no quieres que se queden de 3 años toda su vida. Quieres que se expandan, mejoren y se conviertan en quienes son, así que en lugar de decirles a los jóvenes que están bien tal como son, les digo eso, y es un mensaje terrible. Para ellos si están desesperados, ya sabes. Digamos que el 10% de las personas en mi audiencia son jóvenes. Tal vez sean hombres jóvenes solo por argumentar, y no están en buena forma, no tienen metas, están bebiendo demasiado, están viendo pornografía todo el tiempo, no tienen un objetivo, no tienen estructura en su vida y están simplemente miserables. Y la miseria los está retorciendo en malevolencia porque suficiente miseria absolutamente te hará eso. Y luego, ¿qué vas a hacer y venir y decir, bueno, estás bien tal como eres? Es como que eso es lo último que quieren escuchar, es como ponte en orden, maldita sea. Sabes, tienes cosas que hacer y van a ser difíciles. Y que hay un mensaje cristiano resonante en eso, diría yo, que es que tomas el peso de tu sufrimiento voluntariamente y caminas cuesta arriba con él. Y eso no solo te da el significado que necesitas en la vida, en tu vida, para evitar que te degeneres de manera peligrosa, sino que en realidad mejora las cosas. Creo en el ingenio humano y pienso que podemos resolver todos los problemas que nos acosan. Eso tiene que ser parte de ello.
Pero no puede ser solo eso. Tiene que ser más que podemos mejorar el bienestar material, que es lo que tiende a hacer ahora. No es suficiente. Y entonces te descartan los tipos apocalípticos. ¿Sabes? He sido un defensor de que las personas pongan sus vidas en orden y, por supuesto, mi vida se ha desmoronado. Así que podrías preguntarte bien, ¿eres consciente de la ironía de eso? Y la respuesta a eso es totalmente vergonzoso, sin duda. Siento eso frecuentemente. Y entonces podrías decir, y la gente tuitea esto regularmente, ¿sabes? ¿Quién soy yo para dar consejos? Y supongo que esa es una pregunta perfectamente relevante. Supongo que siempre he pensado, y también lo dije en las conferencias durante la gira, que realmente no creo que lo que estoy haciendo sea dar consejos, o si lo estoy, también me los estoy dando a mí. ¿Sabes? No es como si creyera que tengo todas las respuestas. Tengo respuestas que he encontrado útiles mientras intentaba avanzar, y con este nuevo libro puedo mostrarte esto. Así es como se ve la contraparte negra del libro blanco. El libro anterior, hoy, ¿sabes? Escribí gran parte de él mientras estaba extremadamente enfermo, y hubo algunas ventajas en eso. Creo que solo mantuve ese material que sentí que era confiable bajo presión. Ahora creo que probablemente mi creatividad se vio algo comprometida, y eso puede haber afectado negativamente al libro, pero hizo que la edición fuera más severa. Por ejemplo, el último capítulo es estar agradecido a pesar de tu sufrimiento, y ciertamente mantener esa gratitud es algo con lo que he luchado. Creo que cualquier persona que sufre dolor crónico lucha con resentimiento, pero sé que el resentimiento envenena, y creo que esa forma de valentía. Y así, yo defiendo lo que hice y escrito. Jordan, déjame preguntarte esto. ¿Te considerarías feliz hoy? No. ¿Y cuándo? ¿Fue la última vez que lo fuiste? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz? Fui feliz un poco la semana pasada, durante un par de horas. Estoy en demasiado dolor y para ser feliz todavía. Quiero decir, no es como si no apreciara lo bueno de mi vida. Lo aprecio y yo recuerdo conscientemente todo el tiempo. Y mi esposa y yo nos recordamos constantemente sobre ello. Y veo todo eso muy claramente y puedo ver dónde podrían estar las fuentes de felicidad. Pero todavía tengo mucho daño neurológico por todas las apariencias y produce bastante dolor, así que estoy superando eso. Creo poco a poco, como tengo un día muy estructurado, así que me levanto y tengo una sauna, y luego camino 6 millas, y luego hago ejercicio durante 1 hora, bastante intensamente, con pesas y bailo un poco al ritmo de la música. Porque mientras intento recuperar el control sobre todas mis extremidades y mi vida está bien estructurada con el trabajo, los podcasts y otras actividades. Sin embargo, aún no me siento completamente feliz. Me gustaría llegar allí, saludable realmente, es realmente lo que quiero. Me encuentro saludable y completamente funcional. Ahora estoy funcionando al 50%, mucho mejor que el 5% en el que estuve durante mucho tiempo. No, y eso es genial escuchar. ¿Cuál es el más largo? Como si tuvieras que poner los resultados de una vida, como si dijeras prioridades, está bien, felicidad, estoy viviendo una vida feliz, una vida plena, una vida saludable. ¿Cómo clasificarías esos 3 para alguien como tú? La salud es con mucho lo más importante. Pero entonces no usaría esos criterios. ¿Cómo? Creo que estoy muy satisfecho si puedo decir cosas que creo que son verdaderas. He intentado. He escrito sobre esto. He perseguido lo que es significativo y no lo que es conveniente. Y también diría que es útil decir lo que es cierto, en lugar de elaborar tus palabras para obtener lo que quieres. Y la razón, parte de la razón para eso. Hay muchas razones.
Pero parte de la razón para eso es que es increíblemente aventurado. No tienes idea de lo que sucederá si solo dices lo que piensas, y mi experiencia ha sido que las consecuencias son absolutamente abrumadoras. Siempre, constantemente, y sabes, cuando voy a una charla como esta, no tengo no tengo un resultado en mente. No quiero hacer el ridículo ni decir algo estúpido. Quiero participar en una conversación interesante, pero no lo estoy intentando, y no tengo otra agenda que esa, pero es solo para decir lo que siento en el momento. Tan claramente como sea posible, es tan aventurado hacer eso, y es mucho mejor que perseguir un objetivo más estrecho que podría estar equivocado. Y entonces hay una aventura allí y yo creo que una de las cosas que amo del formato de video de larga duración es que permite a las personas participar en el mutuo La exploración, revelación y descubrimiento de la verdad es tan interesante que las personas lo encuentran convincente, emocionante y deseable. ¿Alguna vez te has sorprendido preguntándote, oh, hombre, tal vez estoy demasiado metido en ser este genio preocupado y he perdido un poco de mi... Sí, definitivamente he pasado por eso. Cuando mi salud se deterioró, y la razón de eso fue que yo no solo me enfermé, mi vida se desmoronó porque no podía hacer nada de lo que solía hacer. No podía escuchar música, no podía leer, no podía escribir, no podía pensar, no podía hacer ninguna de las... Porque todo lo que había hecho era un complejo y difícil todas las cosas en las que me involucré. Y lo que me di cuenta fue que eso me dejó vulnerable en cierto frente, porque si perdí a mí, si no estaba en la cima de la salud, digamos que no podría hacer esas cosas. Y por eso es por lo que estoy caminando ahora. Por ejemplo, ¿sabes qué dije? Que camino 6 millas al día y lo hago todos los días. Es muy simple y he jugado mucho al ping pong y siempre me ha gustado eso, pero nunca jugué tanto, pero me gusta eso. Y hay cierta utilidad en tener cosas alrededor que son gratificantes y buenas para ti, que son menos complejas. Sin embargo, diría que con respecto al conflicto entre, digamos, sabes miserable, sabiduría y feliz ignorancia, es que hay diferentes formas de recompensas que se pueden encontrar en diferentes lugares. ¿Sabes? Puedes pensar en esto, incluso en términos de personalidad. Una dimensión de personalidad importante es la extroversión, y la razón de eso es que tenemos un circuito de placer, y cuán activo varía entre las personas. Eso es lo que causa variación en la extroversión, y generalmente equiparamos la felicidad con la activación del circuito asociado con la extroversión, y drogas como la cocaína y las anfetaminas activan ese circuito. Pero hay otra dimensión de la personalidad que es la apertura, y la apertura es la dimensión de la creatividad, y también se puede derivar placer de eso. Así que eso es exploración filosófica y experiencia literaria. Y supongo que cuando vas a una película experimentas una mezcla de esas dos cosas, especialmente si es una película bastante compleja. Así que hay diferentes formas de compromiso o placer que se pueden encontrar, y algunos de ellos son más parecidos a la felicidad y algunos de ellos son más parecidos al significado, y a veces entran en conflicto, pero creo que todas las cosas consideradas funcionan mejor cuando están trabajando juntas, y yo me esfuerzo diligentemente para... Esto realmente me ha impactado. Literalmente no pude sentarme por casi un año. Y entonces perdí la capacidad de sentarme. Tuve fantasías durante horas de poder sentarme junto a una chimenea y simplemente no moverme, porque tengo esta condición llamada acaticia, que es... Aprendí cuán valioso es poder sentarse, y ahora cuando me siento y no pasa nada, estoy tomando nota de eso y notando qué regalo increíble es, y es realmente útil. Mantener tu capacidad de ver lo que tienes que has dado por sentado. Porque puedes perder todo, puedes perder cosas que ni siquiera sabes que tienes.
No tenía idea de que pudieras perder la capacidad de simplemente sentarte, pero puedes. No lo recomendaría, así que diría que soy más agradecido de cosas más simples de lo que era. Aprecio más a las demás personas de lo que lo hacía antes. Probablemente soy más agradecido ahora que antes, considerando todo. Y espero que eso siga desarrollándose. No tengo desprecio por la felicidad, ¿sabes? Le digo a la gente que no busque la felicidad, busque significado, y creo que eso es cierto, pero si la felicidad llega, debería ser bienvenida. Y si alguna vez estás en algún lugar donde eso está sucediendo, deberías notarlo y estar agradecido por ello y disfrutarlo, y eso es seguro. Cuando alguien me detiene en la calle, lo que sucede con frecuencia, generalmente son tímidos y vacilantes al hacerlo, y casi siempre muy educados, por lo que nunca es una verdadera imposición, y siempre les pregunto a las personas, ¿sabes? Si dicen que vieron una conferencia y les ayudó, siempre les pregunto por qué. ¿Sabes qué ayudó? Así que esta semana tuve a 3 chicos que me dijeron, bueno, me estaba comparando con lo que otras personas habían logrado. Siempre quedaba corto y eso me lastimaba. Me estaba volviendo envidioso y desalentándome, pero luego aprendí a recompensarme por pequeñas mejoras sobre quién era. Y pensé, bueno, eso es realmente importante, ¿sabes? Porque te estás comparando con la persona correcta. Entonces, y ahora te estás recompensando. Te estás animando a dar los pasos que puedes dar. Es realmente importante hacer eso, ¿verdad? Ahora sé que eso es importante para mis oyentes, así que intentaré formular ese concepto con más precisión y comunicarlo de manera más clara. Es un gran privilegio poder hacer esto con el podcast y los libros, y es genial